En este video voy a mostrar el uso de las funciones rbind y cbind, o sea, rbind, cbind, que son dos funciones que sirven para unir vectores, matrices, data frames, tablas, en un único objeto, sea por la vía de columnas o sea por la vía de filas. La función rbind o rowbind lo que hace es unir por la vía de filas. Entonces un objeto, dos objetos como dos tablas, por ejemplo, que es el ejemplo, el caso que voy a usar en este ejemplo, se unen por filas en la medida en que se mantienen dos nombres de columna iguales en dos tablas y una tabla se agrega a la otra al final, la segunda se agrega al final de la primera. En el caso del cbind es dos tablas que tienen en general uno suele unir dos tablas que tienen la misma cantidad de filas, el mismo número de filas, unirlos por la función cbind. Por ejemplo, si tienen 10 filas, se unen hacia la derecha todas las que yo vaya agregando, ¿no? Veamos el caso, ¿no? En el objeto, voy a borrar la consola, acercar un poco, y para la función rbind voy a utilizar dos tablas. Una tabla es la tabla D, la voy a crear con la función dataFrame y utilizando números generados enteros, números enteros generados aleatoriamente con la función sample, ambas funciones explicadas ya en videos anteriores. La función, el objeto de, entonces lo creo soltando esa línea de código, la línea de código 184 con control enter en la consola, acaba de crearse, y también la función, la tabla, el objeto E. Te estoy pasando a veces de la consola, que está ahora mismo el cursor, al script con control 1 para pasar al script y con control 2 para pasar a la consola. Veo ahora, puedo visualizar el objeto D, es una tabla, y el objeto E es otra tabla nos fijamos que tienen los mismos nombres de columna. Columna A y columna B. Bien, voy a borrar nuevamente la consola y voy a generar ahora un nuevo objeto que es la unión por filas del objeto D y el objeto E. Ahora lo voy a visualizar y voy a obtener un objeto que es la concatenación de las dos tablas. Hasta la fila 10 es el objeto D, o sea, de esta fila sería el objeto D, y luego se ha añadido el objeto E, que es una tabla que empieza en la columna, en la fila 11 y termina en la fila 20, y no dio ningún error. Claro, en un tutorial, en un video tutorial, siempre se ve al ejecutor, qué bien, y todo le sale bien y no le da errores. Pues a todos los que hacemos tutoriales al final nos pasa lo mismo, hemos pasado por la fase de error. Y por eso es importante que no solamente se vean las situaciones perfectas en las que todo funciona muy bien, sino que también se vean situaciones en las que las cosas van mal. Por ejemplo, si cambiáramos los nombres de columnas al objeto B, al objeto E, por ejemplo, en lugar de tener un objeto E con nombres de columna que sean D, la columna D y la columna C, intentar unir el objeto E, o sea, intentar hacer un row bind con el objeto D y el objeto E, devuelve un error, porque no hay una coincidencia en los nombres de columnas. Por lo tanto, es importante tener estas cosas claras porque los errores van a ser múltiples y además leer los argumentos adicionales a las funciones porque en la ayuda, porque podrían esos argumentos resolver problemas que uno tenga. Si no se puede resolver por la vía de la ayuda de R, pues siempre se podrá ir a los foros y soltar las preguntas en Google, por ejemplo, y devuelve siempre los resultados de los foros, como por ejemplo Stack Exchange, es bastante, Stack Overflow, Stack Overflow es bastante útil para R. Bien, en el caso del column bind, el cbind sería, bueno, dos tablas que se unen por la vía de sus columnas. Voy a crear una tabla llamada F, borrando consola con control L, yendo al script. Suelto el objeto, la sentencia que crea el objeto F y la sentencia que crea el objeto G. Nos fijamos ahora en qué consiste en cada uno de ellos. F es una tabla con 10 filas y G es otra tabla con 10 filas también y dos columnas. Las columnas en este caso se llaman A, B para F y para G se llaman C, D. Y las dos tablas se pueden ahora unir, concatenar en forma de columnas mediante la función cbind.
Ahora vemos el objeto B2 y el objeto B2 es un objeto con 10 filas y 4 columnas, que son las 2 columnas de F y las 2 columnas de G. Se hicieron coincidir la fila 1 de cada uno de los objetos, con la fila 1 de F con la fila 1 de G, la 2, la 3, la 4, etcétera, y así sucesivamente. Si en el caso de Seabain hay situaciones particulares, por ejemplo, ¿qué tal si las columnas se llamaran igual? Vamos ahora a hacer, por ejemplo, que el objeto G no se llamen las columnas C y D, sino que se llamen A y B. A ver qué pasaría. Nos dice, R nos va a, como quiera, crear el objeto y va a crear una tabla con una estructura en la que las columnas, el nombre de columnas se repiten. Esto no es deseable. Por eso es importante hacer una asignación de nombres adecuada. Para eso hay funciones internas, ¿no? Y preferiblemente preparar los datos antes de, para evitar este tipo de confusiones. ¿O qué pasaría si el objeto G, perdón, tuviera en lugar de 10 filas, 20 filas? Le voy a poner que la columna A y B, por ejemplo, voy a poner el objeto G con columnas nombradas de maneras como estaban originalmente, C y D, pero ahora el objeto G va a tener 20 filas. Por lo tanto, voy a intentar unir un objeto por columnas llamado F y otro objeto llamado G, pero que el objeto F tiene 10 filas, mientras que el objeto G tiene 20. ¿Ok? ¿Qué pasará? Cuando le dé a unir por columnas en Seabind, no va a dejar de crearlo, no va a devolver un error, lo va a crear. Pero lo que va a hacer es que las filas de F las va a repetir en los vacíos que se generarían en la unión con G. Veamos el resultado. El objeto B2 tiene entonces 20 filas, el máximo de filas posible al concatenar. Pero en el caso de las columnas AB, lo que hemos obtenido es la repetición de la fila 1, de la fila 2, etcétera, a partir de la fila 11. Mientras que en el caso de las columnas CD no existe tal repetición, sino que son los valores originales. Bueno, esto en cuanto a las funciones Seabind y Rebind, son útiles para este tipo de operaciones, son muy comunes cuando se manejan matrices de biodiversidad o cuando se manejan matrices ambientales en biogeografía.